¿Qué tal? Bienvenidos a esta nueva lección del curso de autoconocimiento que corresponde que hablemos este día a la clase número 10, denominada el Decálogo. En este día nosotros vamos a estudiar el código de ética más perfecto que existe, es decir, lo que se conoce normalmente en el cristianismo como los 10 mandamientos. Para nosotros hacer un estudio a lo que son los 10 mandamientos, o el Decálogo, como así también nosotros lo conocemos, es necesario que nosotros apelemos a lo que es el conocimiento gnóstico, la gnosis. Sabemos que la gnosis, ella está sustentada por 4 pilares, lo que es el arte, la religión, la ciencia y la filosofía. Vamos a ir nosotros apelando a cada uno de esos pilares para poder comprender el profundo significado que tienen estos 10 mandamientos. Para comenzar, estos 10 mandamientos, ellos provienen o aparecen en lo que se conoce el libro Éxodos del Antiguo Testamento, cuando Moisés entrega al pueblo israelita las tablas de la ley, donde están contenidos estos 10 mandamientos. Para nosotros estudiar estos libros sagrados, hay 2 formas de nosotros poder hacerlo. Uno es a la letra muerta y otra es a la luz del esoterismo. Por eso es que a la luz de la letra muerta, por ejemplo, no pasa de ser quizás un buen libro de literatura. Y quizás nosotros podemos sacar conclusiones que realmente nos pueden llevar por caminos equivocados. Hay muchos ejemplos en diferentes religiones de malas interpretaciones de los libros sagrados, que puede ser la Biblia, como puede ser el Corán, donde se han cometido a lo largo de la historia de la humanidad muchos crímenes en nombre de Dios, ¿sí? En nombre de esos libros sagrados, fruto de una interpretación a la letra muerta. Luego tenemos nosotros la interpretación a la luz del esoterismo, a la luz de esas enseñanzas que nos han entregado, de esas interpretaciones que han hecho ciertos seres con conciencia despierta y que nos han enseñado ciertas claves que están ocultos quizás para una persona que lo interpreta a la letra muerta. Es decir, que para nosotros estudiar, por ejemplo, la Biblia, que forma parte de uno de los libros que se estudian en lo que se conoce como la cábala hebraica. Es decir, para nosotros estudiar lo que son este decálogo, necesitamos apelar, ser muy científicos. Y hoy utilizaremos para el análisis esas 2 ciencias, que son la síntesis de todas las ciencias, como se había mencionado anteriormente, que son la cábala y la alquimia. El estudio de la cábala hebraica, él está soportado o fundamentado en lo que son 3 libros. Esos 3 libros sagrados que conforman lo que es el cuerpo, el alma y el espíritu de la cábala hebraica, en donde el cuerpo, podríamos decir, corresponde a lo que es el Antiguo Testamento. Digamos que lo que ha quedado hoy del Antiguo Testamento, porque se nos ha informado que, por ejemplo, del Antiguo Testamento, en la antigüedad, por ejemplo, la Ilíada de Homero, era uno de los libros que conformaban el Antiguo Testamento. Luego tenemos el alma de la cábala hebraica, que corresponde a lo que es el libro denominado el Talmud. Y por último, el espíritu de la cábala hebraica se estudia en otro libro que corresponde al Zohar. Estos 3 libros, que son diferentes niveles que tiene la cábala hebraica, todavía existe un 4º libro, que es el Sefer Yetzirah, o también conocido como el libro de los esplendores, que también para nosotros poder estudiarla necesitamos apelar a las enseñanzas contenidas en esos libros sagrados. La cábala hebraica
ella estudia o toma como fundamento, como base, el estudio del árbol de la vida, o también conocido como el árbol cabalístico. Cuando en el Antiguo Testamento se habla de lo que es el Edén, ¿sí? Se dice de que allí habían dos árboles que compartían sus raíces. Uno era el árbol de la vida y el otro el árbol de la ciencia del bien y del mal. De ese árbol de la ciencia del bien y del mal vamos a hablar más adelante cuando hablemos específicamente de la alquimia. Hoy queremos referirnos nosotros, utilizar, ¿sí?, para comprender, para entender lo que es el decálogo, lo que es el profundo significado, lo trascendente del conocimiento, el esoterismo profundo que tienen los 10 mandamientos y cómo nosotros podemos utilizarlos para poder avanzar en nuestro camino espiritual. Es decir, en estos momentos nosotros podríamos hacernos una pregunta: ¿por qué son 10 mandamientos? ¿Por qué no fueron 9? ¿Por qué no fueron 11? Esa respuesta nosotros vamos a tratar de verla y de responderla con el estudio que vamos a hacer en esta lección. Como decíamos, la Cábala enseña, podemos encontrar y entender cómo es que el origen de la creación. Los cabalistas dicen que todo se origina en el absoluto, o también conocido como el Ain, o como podríamos llamarlo Dios también, o como quizás la religión islámica podría llamarle Alá. Los cabalistas le llaman el absoluto, o Ain. Todo se origina de allí. Podríamos imaginarnos nosotros como un gran océano de fuego, donde cuando se va a producir la creación, se va a originar un mundo, se va a originar un universo. Dice que de allí se desprenden chispas, vienen oleadas de chispas, ¿sí?, que como rayos se desprenden de ese absoluto y van descendiendo por las diferentes dimensiones hasta plasmarse aquí en el mundo físico como creación, como materia. Todas esa energía, ese fuego, esa chispa que como un rayo viene descendiendo, va pasando por diferentes dimensiones hasta plasmarse aquí en el mundo físico. Cada uno de nosotros tenemos en nuestro interior una chispa que ha emanado de ese lugar. Esa chispa o ese rayo que ha emanado, cuando emana del absoluto, se desdobla o se despliega en lo que se conoce como el árbol de la vida. Es decir, toda esa cristalización o expresión de la vida que emana del absoluto en cada una de las dimensiones está simbolizada en ese árbol de la vida. Es así que ahora nosotros podemos responder a esa pregunta de por qué son 10 y no son 9. Es que justamente ese árbol de la vida tiene lo que se llama 10 sefirots. Esos sefirots que se los representa generalmente como círculos, ¿sí?, en forma de árbol, en donde cada uno de ellos representan una dimensión, un estado de la materia. Y ese sefirot, ese árbol de la vida, él viene a ser como un arquetipo, como una matriz, como una fórmula matemática, donde está expresado y simbolizado cualquier aspecto de la vida. Es decir, por ejemplo, un científico podría utilizar este árbol de la vida para el estudio de la rama de la ciencia en la cual él está especializado. Por ejemplo, podría estudiarlo un psicólogo, ¿sí? Podría utilizar el árbol de la vida como un arquetipo universal, ¿sí?, para estudiar los diferentes aspectos de la psicología. Tan es así de que cada sefirot, ¿sí?,
o mejor dicho, cada sefira, porque sefirot viene a ser el plural de sefira, ya viéndolo del punto de vista del hombre, del ser humano, ¿sí? Es algo que está en nuestro interior, es algo que corresponde a nuestra, podríamos decir, a una anatomía, a nuestra anatomía. Por eso de que el psicólogo, él podría estudiar, utilizar el árbol de la vida, puesto que en cada sefira hay un aspecto de nuestra psicología, e inclusive hay símbolos, arquetipos, que están relacionados con nuestro subconsciente, y que muy bien Freud y Carl Jung, ellos a través de sus descubrimientos, nos han expresado el poder y la relación que tienen los arquetipos y los símbolos con nuestra psicología. Es así de que cada una de esas sefiras, que representan diferentes aspectos de nuestra vida, ya hablando del hombre en sí, como cristalización, como chispa que ha venido del absoluto, representa ciertos aspectos, y cada uno de esos 10 mandamientos se relacionan con cada una de esas sefiras o con cada una de esas dimensiones. Es de aquí, es entonces que aquí nosotros estaríamos respondiendo del por qué son 10, es porque corresponde a esos 10 sefirot del árbol cabalístico. Si nosotros apelamos a la antropología, por ejemplo, ¿sí? Y hay una rama de la antropología que es la arqueología, ¿sí? Encontramos nosotros piezas arqueológicas dentro de nuestra cultura, ¿sí? Dentro de nuestras costumbres, así, porque cuando uno piensa en piezas arqueológicas, piensa quizás en una ruina, en una pirámide, en un pedazo de piedra. No, pero también existe lo que se llama la antropología social, que estudia ciertas piezas que existen en nuestras costumbres. Y por ejemplo, hay podríamos decir, entre comillas, pieza arqueológica, que es el hecho de esa costumbre de armar el arbolito de Navidad cuando llega la época de las fiestas. Ese arbolito de Navidad justamente tiene su origen en el árbol cabalístico, en el árbol de la vida. Ahí vemos como ciertas costumbres que tenemos y que lo vemos en el diario vivir y hasta en el folclore popular, eso tiene un significado profundo que se relaciona con un misterio, con una enseñanza de un profundo conocimiento esotérico. Es así de que vamos a analizar nosotros, a la luz de la cábala, a la luz de la alquimia, de estas dos ciencias, a la luz de la filosofía, a la luz del arte y de la religión, porque no vamos a tener que hablar de ciertos aspectos que tienen que ver con las diferentes religiones.